Tardes, queridos pacientes. Hoy día vamos a hablar de cómo manejar la ansiedad para perder peso. Quiero saludar a Abraham, que son pacientes míos. Ahí veo a Catalina, Claudia, Macarena. Veo conectado a Nicolás también, a Pamela, a Michelle, a Teresa. Bueno, les comento que todos podemos hablar en el chat y me pueden presentar todas las dudas que les vayan surgiendo. En este ítem vamos a ver cómo manejar la ansiedad para perder peso, que es un tema que me comentan bastante de mis pacientes, sobre todo los pacientes que comienzan la baja de peso o están en el periodo de la mantención. Bueno, mi nombre es María Paz Vélez, la mayoría me conocen, soy nutricionista diplomada en el área clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, tengo estudios en Psicología de la Nutrición, el magíster en Obesidad y Trastorno Alimentario en Madrid y la especialización de Dieta del Genotipo en Inglaterra. Bueno, yo trabajo en Las Condes, soy jefa de esa sede y tengo trayectoria también como docente universitaria. Hoy día veremos la definición de la ansiedad, si es una causa-consecuencia de los malos hábitos, cómo distinguir la ansiedad, estrategias de control y resumen general. Bueno, esta charla, la idea es que no dure más de 15 minutos para que ustedes puedan intervenir y preguntarme lo que quieran saber. Si se escucha mal, cualquier cosa que les complique, ustedes me lo pueden decir mediante el chat. Vamos a partir hablando de qué es la ansiedad, si es una excusa o es una realidad. Todos estos son estudios que evidencian lo que la gente entiende por ansiedad y lo que en realidad es la ansiedad. Muchas veces la gente usa la palabra ansiedad de manera transversal y no son necesariamente cuadros ansiosos, pueden ser que tengan hambre por baja de glicemia, por alguna patología concomitante, por alguna depresión, cuadros ansiosos más severos. Pero en el fondo, la ansiedad es una respuesta de anticipación involuntaria del organismo frente a estímulos que pueden ser externos o internos, tales como pensamientos, ideas, imágenes, que son percibidos por el individuo como amenazantes o peligrosos. Es lo mismo cuando nosotros nos vemos enfrentados a un perro, por ejemplo, y queremos salir escapando. Esa situación es la ansiedad, solo que la ansiedad está sin movimiento. La persona ansiosa siente esas ganas de huida, esa desesperación, por decirlo de alguna manera, siendo que no hay un agente adverso concreto frente a uno. ¿La ansiedad causa mis malos hábitos o es consecuencia de los malos hábitos? Muchas veces hay pacientes, personas, de manera transversal, que justifican su conducta por esta sensación de ansiedad. Y no saben que los mismos malos hábitos cronifican esta ansiedad. Muchas veces cuando se le prohíbe a un paciente comer algo, se le dice que no, el paciente tiende a quererlo más, porque el cerebro no escucha la palabra no. Es lo mismo cuando antiguamente uno tendía mucho más a lo prohibido, como se decía, eso pasa. El cerebro ante una instrucción de un no, él no es capaz de distinguir el no. Entonces lo toma como una instrucción positiva. Entonces estas mismas palabras y estas mismas prohibiciones aumentan esa ansiedad al sentir esa restricción. Cuando uno, y a mí me pasa, y de hecho me pasé con un paciente hoy día, yo le digo, ok, esta semana sálgase de la dieta, coma chocolate, que por lo general las mujeres son más asiduas al dulce. Y la paciente llega una semana después haciendo en un 80% la dieta, como nunca la había hecho. Por esa misma técnica de que muchas veces la restricción es lo que genera la ansiedad y por lo tanto el autoboicot. El decir necesito un chocolate. Muchas veces uno usa la palabra necesito indiscriminadamente y realmente muchas veces no se necesita. Tal vez el cuerpo, por una baja de glicemia secundaria a una insulinoresistencia o a una ingesta muy alta de dulces en la mañana, tiende a sentir las ganas de subir la glicemia. Pero no necesariamente es un chocolate la que la sube. Muchas veces tenemos muchas más herramientas para poder enseñarle a la conducta alimentaria que no es el chocolate particularmente. Hay pacientes que me dicen, yo no como azúcar. Claro, no comen el azúcar, no consumen el azúcar refinada,
pero sí consumen galletas de Quaker, barras de cereal, que son azúcar un poco más camuflada. Como por ansiedad. El justificar la conducta del comer y encerrar en la palabra ansiedad hace que uno sea como presa de sus palabras y se autoetiqueta. Entonces es importante que las mismas palabras generan realidad. Entonces verbalizar el hecho de lo que realmente yo necesito y empezar a identificar mis necesidades nutricionales ayuda muchísimo a salirse de este autoboicot que uno se hace. Yo a mis pacientes les digo muchas veces que no sigan la dieta y que me anoten todo lo que comen. Y ellos al concientizar esto se dan cuenta que no necesitan, que en realidad si escriben lo que consumen, ellos mismos concientizan y empiezan a escuchar las señales del cerebro. La gente que ha hecho millones de dietas, la dieta Duncan, la dieta cetogénica, el método GRES, por lo general son dietantes crónicos, los que fracasan ante muchas dietas. ¿Y eso qué produce? Los efectos rebote y que haya una carga emocional muy fuerte en la alimentación. Y eso hace que exista una patología que se llama la obesidad de causa psicológica. El psicológicamente obeso, que es un paciente que se frustra muy rápido, es un paciente que no tolera la frustración, es un paciente sumamente perfeccionista. Y eso hace que se cronifique, o sea, que se mantenga en el tiempo una obesidad y que uno vuelva a subir de peso siempre. Abraham, por ejemplo, perdón por mencionarlo a Abraham, era un paciente que ha bajado muchísimo de peso, entre 40 a 50 kilos de grasa él ha bajado. Y Abraham siempre tuvo una conducta psicológicamente no obesa. En el fondo, Abraham sabía salirse, Abraham volvía a todos los controles, Abraham anotaba lo que comía, concientizaba y Abraham hizo un cambio mental, no solo en la conducta externa, sino de cómo pensar. Si Abraham de repente se salía del tratamiento, volvía y no lo tomaba mayor importancia, no le daba mayor carga, porque él sabía que tenía el poder para volver. Y eso es súper importante, evitar la obesidad tipo psicológica. Y el concepto errado de la compensación. Muchas veces, por autofelicitarse uno mismo, llega y consume una gran cantidad de dulces, pensando que lo puede compensar no comiendo el otro día, por ejemplo. O pensando en que se está recompensando, cuando en realidad se está castigando por alguna razón. Porque después la culpa del consumir dulces, de chocolate, o en la mitad del chocolate ya no lo disfruta porque siente culpa. Entonces habría que identificar lo que para mí es un reforzamiento tanto positivo como negativo. ¿Cómo distinguir la ansiedad? ¿Y cómo se asocia la emoción con la alimentación? Piensen que desde chicos nuestros primeros placeres vienen de la boca. El amamantar, el contacto con el calor de la mamá, etc. Y nosotros cronificamos este placer por la boca cuando, por ejemplo, en los cumpleaños se da dulce, porque se está celebrando un nacimiento con una ingesta que no es no es lo adecuado. Nosotros no necesitamos azúcar, a no ser que seamos deportistas. El azúcar simple no es necesario. Un paciente que dice, ¿cuándo voy a volver a comer normal? ¿Cuándo voy a poder comer chocolates? No es que sea normal, piensen que esa normalidad lo llevó al sobrepeso. Sin embargo, todo tratamiento hidroterapéutico permite ciertas salidas para poder ser parte de un mundo social, de un mundo obesogénico que se llama, donde en cada esquina se encuentran instancias para poder comer una sobreingesta de azúcar. Quiero explicarles un poquito cómo neurológicamente funciona el cerebro de una persona con sobrepeso. Hay una hormona que se llama leptina. Si bien hay varias moléculas de grasa que yo les puse abajo de ese cerebro. La grasa le da al cerebro una señal de no comas más. Cuando tengo mucha grasita, yo tengo muchas señales que me dicen al cerebro no comas más. Entonces, entendido así, podríamos decir, pucha, las personas con sobrepeso deberían tener menos hambre. Pero ocurre un fenómeno cuando yo acumulo mucha grasa. Cuando acumulo mucha grasa, aumenta tanto esta señal que en el receptor del cerebro no dejan entrar a todas, se chocan. Entonces al final no entra ninguna. Entonces el paciente puede consumir eternamente. A lo que voy es como que si yo soy una persona delgada o de peso normal, yo consumo el alimento y mi misma grasita le dice al cerebro, deja de comer. Es como que le mandaron una llave que abre una cerradura del cerebro.
Pero si yo tengo mucha grasita y tengo mucha sobreingesta, ahí mando 5 llaves a abrir una misma puerta. Entonces chocan entre ellas y ninguna la puede abrir. ¿Qué pasa eso? Que es un acto compulsivo del comer. Es un acto no premeditado. Es un acto que quiere un alimento específico. Y cuando se premedita es como un rumeo, es como una pequeña obsesión. ¿Ya? Cuando no tengo la señal de leptina en el cerebro, de esta hormona, aumenta el apetito y disminuye el gasto energético. Por eso las personas que tienen sobrepeso, obesidad o mucha grasa, si esa obesidad y ese sobrepeso viene de la grasa, tienden a tener un gasto metabólico más bajo. Esto es importante. A mayor grasa, menos calorías gasto durante el día, por un tema que la grasa es metabólicamente inactiva. La gente deportista no tiene un peso normal solo porque gaste calorías haciendo deporte, sino que el músculo durante el día demanda tanta energía que sube el metabolismo. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algo que quiera comentar algo? Hola José, se acaba de incorporar, Paulina Eloy, Teresa González, se han incorporado en esta charla. ¿Alguien tiene algo que comentar? José está escribiendo. ¿No se escucha lo que yo hablo? ¿Alguien no escucha lo que yo hablo? Ah, usted tenía problemas con el audio. Ok. Cualquier duda me detienen, no hay problema. Hay una diferencia entre el hambre emocional y el hambre fisiológico. Y nosotros, si lo sabemos identificar, podemos controlar mucho lo que nosotros llamamos como ansiedad. Hola Macarena, Macarena Fuente dice que se escucha súper. Macarena, ¿todo claro hasta ahora? A mí me pasó al comienzo, me perdí la introducción, pero ya estoy ok. Perfecto. Pamela, al principio no se escuchaba bien, después sí, ahora ya se escucha súper. ¿Y están quedando claros con los conceptos? ¿Le están sirviendo para asociarlos a sus experiencias con el peso? Entonces es importante que nosotros empecemos a identificar cuál es el hambre emocional y el hambre fisiológico. No sé si les pasa cuando van de camino a la casa después del colegio, después de la universidad o después de la jornada de trabajo, que van pensando en qué voy a comer y empiezan a buscar alimentos específicos, llegan pensando en un alimento específico que quieren consumir. Eso es un poquito el hambre emocional. El hambre emocional que está a su izquierda es un hambre que ocurre súbitamente. Es cuando, por ejemplo, yo voy a un cumpleaños y de la nada me dan unas ganas imperiosas de comer dulce. En cambio, la hambre fisiológica parte gradualmente durante el día. Responde a nuestras curvas de insulina. ¿Qué sucede acá? Cuando uno tiene hambre fisiológica, o sea, un hambre real, que se dice, ¿les ha pasado que de repente ya tienen mucha hambre y una hora después ya no tienen hambre, aunque no hayan comido? Es porque se comieron el músculo. Entonces tenemos que saber escuchar cuando es nuestra hambre fisiológica o nuestra hambre emocional. O sea, el concepto importante es que si yo siento mucha hambre, realmente hambre, un hambre que comenzó paulatinamente y de repente la dejo de sentir, es porque me comí el músculo, mi último recurso. Y recuerden que el músculo es que sube el gasto metabólico basal. Ok, el hambre emocional tiene que ver con comer para aplacar las emociones y se desean alimentos específicos. Por ejemplo, las mujeres que comemos mucho dulce es porque por lo general la serotonina nos ha bajado. Eso es, por ejemplo, bajo un cuadro de estrés, pero sobre todo emocional. ¿Ya? Otra cosa es que nos hayamos acostumbrado de chicos en suplir nuestras emociones con dulce. Eh, Cuando me portaba bien me daban un postre, cuando me sacaba una buena nota me llevaban al McDonald's, pero es importante esas asociaciones. Son alimentos específicos que satisfacen y que son los alimentos adictivos según la Universidad Complutense de Madrid, que son las pizzas, helados, chocolates, galletas y bebidas.
A mí me pasó cuando empecé a trabajar el año pasado. Sí, Macarena, también los cuadros, los cambios y la ansiedad de separación producen esta hambre emocional, pero es bueno que lo estés identificando. Y cuando uno come por hambre fisiológica, estás abierta usualmente a muchas opciones. Uno es capaz de hacer la pausa, ¿ya? El hambre emocional requiere satisfacción inmediata. Y al requerir satisfacción inmediata, yo como rápido. Y al comer rápido, las señales no llegan todas. ¿Se acuerdan que la señal de la leptina era como mandar muchas llavecitas y ninguna podía decirle al cerebro que ya no tiene que comer más? En el fondo eso sucede. Yo le digo a muchos de mis pacientes que tomen el tiempo cuando comen, que coman normal y después tomen el tiempo. Y que cada día se demoren un minuto más solamente en terminar su alimentación. Y ese minuto ya les da mucha más saciedad. Esa es una muy buena estrategia conductual. Cuando estás comiendo por hambre fisiológica, te detienes cuando el estómago se siente lleno. Y es porque la hambre fisiológica es mucho más paulatina en su pic y además reconoce buenas señales. Permite comer y disfrutar, ¿ya? Y nunca tiene culpa. El hambre emocional deja sentimientos de vergüenza o culpa, que finalmente hace que uno se decepcione de sí mismo y nuevamente o se purgue, al otro día no coma nada, muchas veces termina en el vómito, hasta en el llanto, o que se vuelva a castigar con otro tacón por sentirse incapaz. En cambio, en el hambre fisiológica no hay sentimiento de culpa, hay sentimiento de satisfacción. ¿Qué pasa con los círculos de la adicción? Cuando yo, miren en un principio, cuando yo como algo de índice glicémico alto, que es por ejemplo un dulce que sube rápido el azúcar, tan rápido sube que baja rápidamente también. Entonces, 2 a 3 horas después tengo ganas de otro dulce. La gente, por ejemplo, que come cereal con leche y fruta en la mañana y después se come una galletita, 3 horas después tiene ganas de nuevo de comer dulce y tiene ganas, por ejemplo, de comer dulce al almuerzo. Esto es distinto cuando yo uno, por ejemplo, la alimentación a proteínas, los mismos carbohidratos a proteínas, etcétera, que sube más lento el azúcar, entonces baja más lento. Cuando yo como azúcar, sube el azúcar en la sangre, después baja rápidamente y después da hambre o el sentimiento de abstinencia. O sea, esa ansiedad, que si no como azúcar me pongo irritable, que cuando estoy de dieta como que me angustio, como que llego a odiar a mi nutricionista. ¿Por qué uno se hace adicto? ¿Y por qué eso fomenta la ansiedad? Porque el azúcar aumenta la serotonina, que se llama. Y la serotonina es la hormona de la felicidad. Junto con la dopamina dan la recompensa. Y el gluten, que es el trigo y la caseína de la leche, el gluten lo contiene el trigo y la caseína la contiene la leche, que es una proteína, también producen adicción, porque el cerebro lo usa como morfina, como alimentos sedantes. Si yo no hago actividad física, ponte tú, entonces no tengo endorfinas, el cuerpo va, por ejemplo, a pedirme más leche, pedirme más gluten, porque eso tiene morfina. Y eso es importante que produce círculos activos. Catalina me pregunta, ¿comer fruta en el desayuno después de tanto ayuno junta más grasa en el cuerpo por la gran cantidad de azúcar? Mira, Catalina, la fruta tiene fructosa. La fruta en Chile viene con mucha fructosa. Hay frutas que suben el azúcar muy rápido, como por ejemplo lo son la sandía, como por ejemplo lo es la piña, ¿ya? Entonces cuando se comen solita o en gran cantidad, suben el azúcar rápido y la bajan muy rápido. Y eso produce que después uno tenga hambre de carbohidratos. Me pasa mucho con los veganos, con los vegetarianos que llegan súper hinchados, porque cambian todas las proteínas o por frutas o por cereales. Y eso retiene más líquido y en el fondo estamos utilizando la fuente solo para las grasas, no para los músculos. En el fondo no es que acumulen más grasa, es que estás desequilibrada, es que estás consumiendo fructosa que finalmente es azúcar en exceso. Y eso en exceso en el hígado no se metabolizar y efectivamente puede aumentar la grasa. En hígado graso y en diabetes se recomiendan no más de 2 a 3 frutas diarias y pequeñas. En el fondo porciones reales, chiquititas. ¿Cómo la sociedad produce el hambre emocional? No sé si quedó claro, Catalina. ¿Cómo la sociedad produce el hambre emocional? Primero, el no como enemigo. Lo que les decía, el cerebro no es capaz de identificar la palabra no. Entonces, cuando le digo que no,
el cuerpo aumenta ese deseo, el cerebro aumenta el deseo. Como les comentaba, yo muchas veces les decía a los pacientes, sálgase de la dieta esta semana, no haga nada. Y el eso de sentirse más libres hacen que espontáneamente sigan el tratamiento. Y si yo le digo no coma dulce, él tiende a comer mucho más. En cambio, si yo le doy opciones, él puede elegir, se empodera y al empoderarse toma decisiones responsables. Y el auto boicot, el segundo punto. Es muy típico que el paciente que llega y supo que en la semana bajó 2 kilos, diga, ah, ya estoy perfecto. Y se auto boicotea el tratamiento, llega con 2 kilos más la próxima semana. Efectivamente, o cuando ya siento que estoy bajando, lo estoy haciendo bien, hasta hay un miedo a perder la identidad por bajar de peso. Entonces auto boicotean el tratamiento. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera comentar algo? Catalina, ¿quedó clara la respuesta? Sí, doctor, ok. Gracias, Catalina. No sé si les pasa que siempre están frente a lo urgente, siempre está esta dicotomía entre lo urgente y lo importante. En la pega estamos siempre resolviendo cosas urgentes, siempre apagando incendios. Entonces, ¿qué sucede? Que yo sé que es importante cuidarme la salud, es importante almorzar, pero lo urgente es terminar la pega. Entonces, al ser lo urgente, priorizarlo antes de lo importante, estoy todo el tiempo aumentando mis hormonas del estrés, que es el corticoide, que es el cortisol, que está hecho para escapar. Y ahí empieza la ansiedad, cuando empiezo a manejarme desde lo urgente, cuando dejo de escuchar mis señales. Y eso hace que nosotros evitemos nuestros tiempos reales de comida y estemos inestables en el azúcar. Y pasa lo que dijo la Catalina. Si yo no como en todo el día, y yo necesitaba 1000, y mi cuerpo, y yo le di 500, por ejemplo. Mi cuerpo no va a morirse porque no tiene 1000 y tiene 500, sino que mi cuerpo se va a acostumbrar a vivir con 500. Entonces, cuando coma 1000 o coma 2000 en la noche, el cuerpo lo va a acumular todo como grasa. Macarena, yo empecé hace un mes el tratamiento, soy genotipo recolector, antes de comenzar tenía mucha ansiedad, pero poco a poco ha ido disminuyendo. Es un gran trabajo mental y conductual que has realizado, Macarena. Tomar una decisión desde un cuadro ansioso es súper complicado, así que felicitaciones. El recolector es súper importante que coma cierta cantidad de carbohidratos cada cierto rato para mantener el azúcar constante, o si no, por lo general genera cuadros más ansiosos. Qué bueno, Macarena, que te ha ido bien. ¿Qué consejos de autocontrol están? Primero el identificar, escuchar el cuerpo. Yo hasta algunos pacientes los mando a hacerse masaje, porque hay gente que no tiene conciencia de su cuerpo, de los límites de su cuerpo, que no hace deporte, que está todo el día sentado, entonces pierde la perspectiva de su cuerpo. Y un día llegó y el pantalón no le cabía nunca más. Entonces, en el fondo, autoidentificarse, entenderse, escucharse, sirve mucho, por ejemplo, con los masajes de relajación, con mirarte al espejo y no criticarte, sino que ver tus propios límites. Así se puede identificar también si yo tengo hambre o tengo ansiedad. Si cacho que como siempre de noche, con la luz apagada y, y sola por vergüenza, ahí estoy teniendo un hambre emocional. Si cacho que puedo comer eternamente y no me siento llena y paro en el momento que ya me siento mal, es un hambre emocional. Cuando yo voy rumiando en qué voy a comer, cuando dejo de salir con mis amigas para comer sola. Cuando no como al frente de nadie. Cuando pienso en cuántos chocolates voy a comer este fin de semana. Ahí estoy teniendo un hambre emocional. Acá, desde el psicoanálisis de los antojos, entendamos por qué queremos comer ciertas cosas específicas. Si yo estoy aburrida, si estoy dispersa, o si estoy con falta de concentración, con faltas de minerales como el potasio, el zinc, el magnesio, el sodio, que son importantes para la transmisión del impulso nervioso, probablemente llega y me como unas papas fritas o que me guste lo salado. Algunos pacientes que yo pregunto, ¿dulce o salado? Y ellos de todas maneras me dicen salado. Muy probablemente es que le esté faltando en su dieta normal potasio, zinc, magnesio. Y ya dándole alimentos ricos en esto, ya bajan esa ansiedad por comer papas fritas. ¿Cómo sustituirte? Por ejemplo, pues deporte con sales y minerales que te rehidraten, etc. Es súper importante que el cerebro confunde la sed con el hambre.
La gente que se deshidrata o consume muy poquita agua o puras bebidas tiende a comer un 30% más. Es súper importante que estén súper hidratadas. Cuando nosotros tenemos muchas ganas de pan, la gente que dice que no puedo vivir sin comer pan, pasta, arroz, papa, zanahoria, por lo general hay gente bajo estrés, bajo nervio y ahí sí que es un cuadro más ansioso. ¿Por qué? Porque si el cuerpo lo está pidiendo porque siente ganas de correr, de huir, porque se siente atacado. Pasa mucho dentro de las relaciones cuando uno se siente encerrado, siente que no puede ser uno mismo, o siente que está sobrecontrolado, que tiende a comer más carbohidratos como vía de escape, por esas mismas ganas de comer, de correr, perdón. ¿Qué pasa con el pan, con la pasta, con el arroz, con todos los carbohidratos? Que tienen un efecto calmante, porque aumentan los niveles de azúcar. ¿Cómo lo sustituyo? Con alimentos más integrales, que no mezclándolo con grasas muy altas, ya en el fondo, porque así primero bajo los sabores. Hay gente que condimenta tanto los alimentos, tanta fritura, tanta azúcar, que deja de sentir los sabores reales. Y después necesitan un gran estímulo para sentir ese sabor. Gente que cada vez, por ejemplo, si yo le pongo a un niño de chico azúcar, el niño después siempre va a querer consumir más potentemente azúcar porque ya saturó los sentidos del gusto. Y las que tenemos eh, más ácido por los chocolates y por los dulces, por lo general tienen más de depresiones, de ánimo más deprimido, porque eleva los niveles del neurotransmisor de la felicidad, que es la serotonina. Ahí lo podemos cambiar por chocolate cacao, unir este chocolate a una proteína y a fibra para que suba más lento el azúcar. ¿Alguien que quiera comentar algo? También es importante mantener las glicemias estables, el azúcar en la sangre que esté constante. ¿Por qué? Porque si yo como, por ejemplo, que me decía la Catalina, me como 4 frutas al desayuno, después me como una galletita y después llego y no como nada hasta las 3 y me como un pollo con ensalada, todo el azúcar de la sangre está alterada, sube, baja, sube, baja. Y eso me produce un malestar que me hace sentir la necesidad de azúcar, que se confunde también esta hambre fisiológica con un hambre emocional de decir quiero un chocolate. Mira, Macarena, es importante que la marca de chocolate no tenga sellos. Yo no puedo dar marcas exactas por acá, pero busca que no tenga sellos, ¿ya? Y también el cacao puro se lo podrías poner a un yogur, se lo puedes poner a la leche de almendra y también le puedes poner un poquito de endulzante y sería muy bueno porque esos antioxidantes también pueden aumentar el metabolismo. El respirar. La gente en Chile no respira, habla rápido, no se toma la pausa y al no respirar bien se inflaman nuestras células porque necesitan oxígeno. ¿Ya? Al hacer 10 minutos, que yo le digo a mis pacientes, la pausa de 10 minutos antes de comer, tomando un líquido, es súper buena porque haces esa pausa, respiras. En un líquido caliente tienes que respirar entre medio, tienes que soplar, etc. No un líquido frío que no lo puede tomar de una vez. El dormir. En las personas que duermen menos de 6 horas, espontáneamente suben su índice de masa corporal. El dormir regula las hormonas del metabolismo y al dormir menos de 6 horas, aumentan las hormonas que bajan el metabolismo y suben las hormonas de la ansiedad. Y los hábitos familiares. No pelear en la mesa. Es una tontera tal vez de consejo, pero tener un ambiente de tranquilidad, no viendo la tele, no discutiendo, es súper importante para no asociar la comida con ninguna emoción. Y la hidratación, lo que les comentaba, el cerebro confunde la sed con el hambre. Y eso hace que sea de suma importancia mantener un equilibrio de hidratación. Cuando yo siento sed, ya estoy deshidratada. No estoy previniendo una deshidratación. La gente que es muy lechera, que dice, no, yo no puedo vivir sin tomar leche, es porque por lo general está confundiendo la sed con el hambre. Me acuerdo de una paciente que estaba hinchada, tenía hipertensión y no tomaba nada de agua. Y decía, no voy a tomar agua porque me hincha. Y yo simplemente le cambié la hidratación. Y le puse agua con limón también, que baja la presión y que ayuda la vitamina C ayuda a la quema de grasa. Y simplemente hidratándose ya bajó 800 gramos de grasa en 5 o 6 días. Súper importante, sin hacer ningún otro cambio. Y en resumen, el hambre y la ansiedad no son lo mismo y debemos aprender a diferenciarlo.
Aplacar una emoción con sobreingesta no nos lleva a nada. Muchas veces nos enseñan a ser demasiado resolutivos con las emociones. Si tienes pena, oye, pero es algo, pero salgamos, oye, pero pucha, si tenéis problemas en la pega, no sé, renuncia. No siempre tenemos que resolver todo al tiro, porque eso nos obliga a tomar decisiones urgentes. Y las decisiones urgentes, por lo general, no son meditadas y pueden producir ansiedad. A veces si tenemos pena nomás. A veces estamos angustiados nomás. No tenemos por qué canalizar esa emoción en nada. El dormir, respirar y anotar nos ayuda a manejar el descontrol alimentario. Lo que yo les decía a mis pacientes que lo hago, anotar todo lo que comen, uno, es una muy buena estrategia de mantención. Segundo, da lo mismo si se salen de la dieta. Así, por último, concientizan en qué se salen. La gente con sobrepeso tiende a subestimar su ingesta en un 30% y a subestimar su estado nutricional. Eso quiere decir que creen comer, no sé, 1000 cuando en verdad comen 1500, hasta 2000. Y la gente con mentalidad más de obesidad o de sobrepeso tiende a subestimar su estado nutricional. Dicen, cuando están obesos creen que tienen sobrepeso. Cuando tienen sobrepeso creen que están normales. O ven a las guaguitas con sobrepeso como sanas. Entonces, eso tributa a lo que se llama la mentalidad obesa. A mí lo que más me cuesta es tomar agua. ¿Alguna técnica? Mira, ponle agüita con limón, le puedes poner endulzante, bien heladita, o con té también. Con la manzanilla es súper hidratante. El apio, las agüitas de apio es súper hidratante, ¿ya? Yo también a los pacientes que no les gusta mucho tomar agua, les pongo maqui, que es un antioxidante súper bueno. O a veces le hago mezclar maqui con un poquito de jugo Livian para darle un poquito de sabor. Y por último, concientizar la alimentación en el contexto de un programa de alimentación saludable ayuda al manejo del descontrol alimentario. El apoyo conductual, el saber que te van a ver cada una semana, cada 2 semanas, cada un mes, te da una estructura mental. Y esa estructura mental evita la ansiedad. Entonces, eso es un rol súper importante del nutricionista. Con esto terminamos. Quiero saber si tienen alguna duda. Mi nombre es María Paz Vélez, soy nutricionista clínica. Bueno, ya conocen un poquito mi currículum. Atiendo en Las Condes. Cualquier duda, si quieren la charla también, pueden escribirle a este mail y yo se las mando, pdl@rednutrición.cl. Y me encantaría saber si les queda alguna duda, si entendieron todo bien, si necesitan alguna sugerencia. No sé si Andrea, que se acaba de meter, nos quiere decir algo. Catalina Orellana, la Yasna, el José. Si tienen algo, Michelle veo que está escribiendo, si tienen algo que comentar. Pamela, que está también, Teresa. Todo muy claro, gracias. Muchas gracias, Michelle. Catalina también me está hablando. Ah, no, ya no está hablando la Catalina. Ahí está escribiendo. Todo claro. Qué bueno, Catalina, que le hayan quedado esos conceptos claros. ¿Les fueron útiles para usted? Sí, por supuesto. La Andrea, pucha, se puede haber ingresado tarde, no importa, va a estar grabada la presentación y si tiene alguna duda, si siente empatía por alguno de los temas que tal vez quería resolver más, escríbame a este mail, yo le mando la charla y si puedo sugerirle o puedo tratar de orientarle en alguna duda. Sí me sorprendió el hambre emocional, me sentí identificada. No te preocupes, Pamela. Todas de alguna manera tenemos hambre emocional. Algo que llenar con algo de externo. Y muchas veces lo hacemos con la comida. A mí también, dice Macarena. Pucha, qué bueno que me compartan sus experiencias y es rico saber que se puede aportar. Y encantada les resuelvo sus dudas. Bueno, con esto finalizo. José estaba tratando de escribir algo, pero se arrepintió entre medio. No lo pude ver completo. Voy a solicitar la charla por mail. Estupendo, José. En todo caso, la van a subir mañana a la misma página. Si la quiere volver a escuchar, está todas las grabaciones, los comentarios. Y si le queda alguna duda, me escribe nomás. Un abrazo a todos. Muchas gracias por su asistencia. Si alguien más quiere escribir. Ah, la Macarena, muchas gracias. Okay, José dice ok. José de nuevo tratando de escribir. Yasna no tiene nada que decir. De nada, José. Pamela, nada que comentar. Bueno,
Un abrazo a todos. Catalina Orellana de nuevo está escribiendo. La Cata ha sido muy proactiva en el chat. Dejó de escribir. Bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias por su atención. Y los que no pudieron, los que llegaron más tarde, no se preocupen. Va a estar subido, esto se va a subir mañana o yo les contesto sus dudas por mail.